Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Esta mañana el gobierno federal anunció que para 2023 la Ciudad de México contará con 14 compañías de la Guardia Nacional. Durante su informe sobre seguridad, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que los homicidios diarios se han reducido en la capital. Es una buena estrategia aumentar la presencia de la Guardia Nacional en la ciudad. Veremos qué opinan las y los panelistas de martes. El mundo se mantiene en alerta ante la variante Omicron de la COVID-19 detectada recientemente en Sudáfrica. La Organización Mundial de la Salud informó que la variante representa un riesgo global alto y recomendó a los países reforzar las medidas sanitarias y acelerar la vacunación. Pero la desigualdad para distribuir las vacunas en el mundo permanece. Y Xiomara Castro podría convertirse en la primera presidenta de Honduras. La candidata del partido Libertad y Refundación aseguró que con su gobierno iniciará una era de prosperidad y diálogo, luego de la crisis sanitaria y económica que enfrenta el país y las miles de personas que cada año emigran desde Honduras. ¿Qué representa el regreso de la izquierda en el país y qué retos se enfrenta? Veremos cuál es el balance de la mesa. Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Para 2023, la Ciudad de México contará con 14 compañías de la Guardia Nacional. Así lo anunció esta mañana el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Actualmente, la Guardia Nacional cuenta con dos sedes en las alcaldías Gustavo Amadero e Iztapalapa y se construyen otras tres en Álvaro Obregón, Tlalpan y Tláhuac. Sandoval detalló que se tiene planeado construir las 9 restantes entre 2022 y 2023, dos en Tlalpan, dos en Cuauhtémoc y dos en Xochimilco. Las restantes serán construidas en Gustavo Amadero, Iztapalapa y Magdalena Contreras. Sandoval dijo que en la capital del país hay desplegados 11,000 elementos, además de 2,450 de Sedena y 1,990 de Marina. Según información oficial, la Ciudad de México ocupa el 10º lugar a nivel nacional en homicidios dolosos y las alcaldías donde se concentra la incidencia delictiva son Iztapalapa, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Tlalpan y Coyoacán. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que durante su administración los delitos de alto impacto han bajado 41%, al pasar de 169 diarios en 2019 a 99 este año. Dijo también que los homicidios dolosos pasaron de 5 diarios en promedio a 2,5. El presidente López Obrador no desaprovechó la oportunidad para felicitar a la jefa de gobierno, señalando que en materia de seguridad se ha hecho un trabajo eficaz y profesional, así lo dijo el presidente. Primer tema, y para debatir esta noche nos acompaña, como cada martes y jueves, Estefanía Veloz, abogada y feminista. Buenas noches, Estefanía, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, querida Mariana. Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeres. También nos acompaña en esta ocasión, aunque no es lunes y miércoles, Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder, ¿cómo estás? Hola Mariana, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenido. José Ignacio Razo, columnista y empresario. Buenas noches, José Ignacio, bienvenido. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, a todas. Y Aurora Espina, investigadora y militante del Partido Acción Nacional. Buenas noches, Aurora, ¿cómo estás? Buenas noches, Mariana. Muy bien, un gusto estar con ustedes en la mesa. Bien, bienvenidas, bienvenidos. Empiezo contigo este primer bloque, Estefanía. ¿Cómo ves este anuncio de que se va a aumentar la presencia de la Guardia Nacional en la Ciudad de México? ¿Es una buena estrategia para combatir la inseguridad que vemos en la capital? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es parte de exactamente lo que dices, una estrategia que implica el apoyo de la Guardia Nacional en ciertos sectores estratégicos, en ciertos espacios estratégicos, sobre todo territoriales, donde se concentra la mayor incidencia delictiva en la Ciudad de México. Y eso implica que puedan coadyuvar con la otra estrategia de seguridad que es paralela, que es la civil, que no para y que también contribuye a esta construcción de paz en la Ciudad de México. Indudablemente, la Ciudad de México está pasando por un momento complicado en términos de inseguridad, como lo está pasando también el Estado de México, por la cantidad de población que tiene. Este fin de semana hubo 19 asesinatos. Creo que no es una cifra menor y eso urge apretar un poco las tuercas en el tema de la estrategia de seguridad. Ahora, de lo que se trata es de entender cómo va a participar la Guardia Nacional en esta estrategia, de qué se trata y cuáles son las áreas de oportunidad que tiene para incidir. Se hablaba de que se estaban construyendo espacios donde se concentraba la Guardia Nacional, pero que no era en todas las alcaldías, más o menos en 14. Luego también hay un tema clave que es cuidar espacios importantes o de seguridad, como pueden ser Pemex, ya decía Crescencio Sandoval, que me parece que es general,
decía que en México, en la Ciudad de México, hay varios oleoductos que están siendo explotados por huachicoleo y que eso implica pues tener mayor seguridad y que ahí también jugará un papel importante la Guardia Nacional. Creo que el informe fue más allá de decir, bueno, en el 2024 esta será la situación de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Me parece que fue información integral que toma en cuenta todas las aristas de inseguridad en la Ciudad de México, la población flotante de ciertas alcaldías, como es la alcaldía de Cuauhtémoc, pero que también deja claro que sí es verdad que hay un problema de inseguridad en Iztapalapa, en la Gustavo Madero, y que no se puede tomar con ligereza. Yo no creo que se esté desechando, como dicen algunas personas de la oposición, la estrategia anterior o incluso liderazgos importantes dentro de la estrategia, sino que se trata de conformar una estrategia mucho más amplia en la que pueda trabajar de la mano con la estrategia que ya estaba, y creo que para eso existe la Guardia Nacional, y si no, pues busquemos cuál es la tarea por la que se creó la Guardia Nacional, que es temporal, estratégica, y creo que en esto quedó claro que está muy bien planificada. Está muy bien planificada, es una buena estrategia, José Ignacio, o contrapunto, como lo ves, al inicio de su mandato, y de hecho el año pasado también a finales, la jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que no era necesaria la presencia de la Guardia Nacional. ¿Qué decir ahora de este cambio? Quizá la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la verdadera razón para que la Guardia Nacional esté en la Ciudad de México? La Ciudad de México hoy en día cuenta con más de 88,000 elementos entre los distintos cuerpos de seguridad. Hoy no existe problema de presencia del Estado en la ciudad. En otros países, la lógica de las guardias nacionales es utilizarlas en zonas rurales para tener un mayor control territorial, no en las zonas urbanas. ¿Para qué necesitamos agregar 15,000 elementos más de fuerzas federales a la Ciudad de México? ¿Para qué desempeñar labores que pueden ser sustitutivas y no complementarias? Me parece que hay muchas otras regiones del país en donde se pudieran enviar a la Guardia Nacional y que se necesitan mucho más. Me parece que ahorita es un tema más simbólico, con una lógica política y no necesariamente operativa. Me parece que es aprovechar la buena percepción que tiene la Guardia Nacional hoy en la sociedad, pero con riesgos muy altos, con riesgos de generar incentivos contrarios, de no fortalecer a las policías locales, que se echen la culpa unos a otros en caso dado de algún incidente, a que se haga también frente a la seguridad pública con un enfoque militar. Me parece que tener la Guardia Nacional, y sobre todo en zonas urbanas, no necesariamente representa llegar a menores delitos. Entre más funciones le estemos asignando a la Guardia Nacional, el riesgo de que no hagan bien las cosas aumenta. México necesitaría muchísimo más un planteamiento más estratégico, se necesita replantear las funciones, se necesita reasignar presupuestos para no debilitar a las policías locales. Creo que el tema de Guardia Nacional hay que tomarlo mucho cuidado y sobre todo cuando se trata en temas de las zonas urbanas. Eder, ¿tú cómo lo ves? Y otro punto que es interesante discutir es el tema de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, en este caso el gobierno capitalino frente a los gobiernos locales de las alcaldías, porque la jefa de gobierno también dijo recientemente que hay una mayor voluntad por parte de las alcaldías, de los gobiernos de las alcaldías, específicamente aquellos gobernados por la oposición, y el gobierno capitalino para reducir los índices delictivos en la capital. ¿Qué decir sobre esto y sobre la presencia de la Guardia Nacional? Sí, primero sobre el comentario anterior, qué peculiar que cuando se hable de la Ciudad de México se asuma que se está hablando de una zona urbana. El 56% del territorio de la Ciudad de México es zona rural, pero ese es el primer punto que quería dejar claro. Segundo, la Guardia Nacional no se creó, la Guardia Nacional en México, y de acuerdo a la ley, no se creó como una fuerza especial, no se creó exclusivamente para las zonas rurales. La Guardia Nacional es una policía civil que se encarga y se encargará y se encarga desde ahora de la seguridad pública en todo el país. Así lo marca la ley. Es una policía además con el perfil de seguridad ciudadana. ¿Para qué entra la Guardia Nacional a la Ciudad de México? Ya lo decían ahorita, la Ciudad de México es el estado
que más policías tiene estatales en todo el país. Lisa Sánchez, especialista en temas de seguridad, que panelista de lunes y miércoles, muchas veces nos ha dicho que es el único estado o de los pocos que tiene una política de profesionalización de sus policías y de incentivos para que puedan mantener esquemas no corruptibles. Pero, y sin embargo, aunque hay un superávit de policías de la Ciudad de México y aunque están permanentemente profesionalizándose, sigue habiendo inseguridad, sigue habiendo crimen organizado, sigue habiendo circunstancias que hacen evidente que no basta la cantidad de policías que están actualmente en la Ciudad de México. Y la otra cuestión, que también hay que reflexionar, es que no es suficiente la presencia policial para resolver los temas de seguridad pública. Ya hablabas tú de la coordinación con las alcaldías. Tiene que haber institucionalmente una coordinación permanente para establecer los gabinetes de seguridad por alcaldía, aunque no tienen policías, cada alcaldía con autonomía, Sí, sí tienen mucho que decir y mucho que generar de coordinación para resolver de manera integral el tema de la prevención del delito y de esta forma reducir los índices de bien, violencia. A mí me parece que la Ciudad de México es el estado que mejor política de seguridad tiene y las cifras lo bien. demuestran. Aurora, ¿era necesario el aumento de la Guardia Nacional en la capital? Efectivamente, tendría que ser conforme a la ley liderada por civil, una policía civil. Sin embargo, pues en la práctica vemos que también está integrada por elementos de la Defensa Nacional, del Ejército. ¿Qué decir al respecto? ¿Y cómo ves también las cifras que presentó esta mañana la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum? Justamente por eso, si la seguridad fuera también en la Ciudad de México, como tanto se habló justamente al respecto, pues o necesaria la incursión de la Guardia Nacional en las distintas alcaldías de la Ciudad de México y sobre todo pues esta construcción de las compañías en la Ciudad de México. Por un lado, creo que marca justamente pues que la estrategia de seguridad de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum no ha sido totalmente efectiva y me sumaría en esta ocasión a lo que menciona José Ignacio en el sentido de que hay que cuestionarnos pues cuáles son las verdaderas razones de que la Guardia Nacional entre a la Ciudad de México, porque en este sentido me parece que es la confirmación de que existe una falta de control respecto de la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México y por eso pues están implementando estas medidas extra para poder combatir al crimen organizado basándose en un esquema de militarización que incumple completamente lo que el presidente López Obrador estipulaba desde su proyecto de nación, desde el propio eh, plan de gobierno y pues creo que cada vez se ve más lejos este proceso de pacificación con la retirada de los militares de las calles, que ha sido como uno de los grandes discursos en este sentido, y me parece que también esto nos lleva a reflexionar esta sobrecarga que se le está dando a las Fuerzas Armadas, que tiene también que ver con un vacío legal que ya en otra ocasión se había mencionado de la falta de legislación en materia de seguridad interior, porque no existe esta división de atribuciones en el tema de qué es lo que le corresponde a las Fuerzas Armadas en materia de defensa nacional y otra, definir la seguridad interior que no tiene que ver con la seguridad pública. Y en Sí, esto tiene que ver toda la cuestión del tratamiento al crimen organizado, la cuestión de aduanas y otros elementos que al final de cuentas, como no hay esta precisión, pues se existe esta sobrecarga a Fuerzas Armadas que creo que habría que precisar y también cerraría recuperando lo que mencionó el director general de sí. Human Rights Watch, que menciona que cuando los militares se meten a la política partidista, la democracia peligra y en ese sentido también creo que pues esta cuestión desde lo local habría que reconsiderarla y pondría sobre la mesa el que se tomen en cuenta modelos de seguridad coordinados
con las alcaldías como una estrategia alternativa, Bien. sin mermar el presupuesto y las funciones de la Secretaría de Seguridad Bien. Ciudadana. A ver, Eder y José Ignacio levantan la mano. Sí. Eder, adelante, brevemente, para después también escuchar a José Qué Ignacio. peculiar y qué contradicción que alguien del PAN sostenga que la Guardia Nacional es militarización, porque el PAN votó en el Senado y en la Cámara de Diputados la ley de la Guardia Nacional, donde se establece con toda claridad la diferencia entre la policía ciudadana, que es la Guardia Nacional, y las Fuerzas Armadas. Esa ley la votó tu Pero los partido. hechos dicen otra cosa. Esa ley la votó tu partido. La institución Una como cosa es tal el texto es de la una ley y otra policía. cosa es quien Sí, está a cargo a ver, de la Guardia si la Nacional. Guardia Nacional está quebrantando la ley, ¿dónde están las denuncias por eso? Hay que reconocer, hay que establecer con Pues mucha no sé claridad. si has escuchado lo que Se dice habló de Seguridad Sin 2,000 Guerra y otros elementos de las colectivos fuerzas, se habló de antimilitaristas. 2,000 elementos de las Fuerzas Armadas en la Ciudad de México. Ya lo dijo Estefanía, esos elementos son los que están a cargo de temas de seguridad estratégica, no de seguridad pública. Para la seguridad pública, la Ciudad de México cuenta con la Policía Estatal de la Ciudad Sí. de México y con la Guardia Nacional. No se está quebrantando ninguna ley y la Guardia Nacional no son las Fuerzas Armadas. A ver, Aurora, derecho de réplica y después escuchamos a José Ignacio. Adelante. A ver, yo ya había mencionado anteriormente que me parecía bien esta adscripción de Guardia Nacional a la Sedena porque cumple con estándares internacionales en la materia. Sin embargo, el diablo está en los detalles en esta cuestión de que el mando de la Guardia Nacional sea una cuestión de ser liderado por alguien de las Fuerzas Armadas, que ahí es donde rompe Bien. completamente con el esquema y es parte de lo que se está mencionando aquí. No está diciéndose que se rompa la ley por eso, se está diciendo que no se está cumpliendo con lo que se establecía porque se está convirtiendo una fuerza civil en una fuerza militar y se está generando un proceso de militarización basado en esta cuestión de indefinición de qué es seguridad pública y qué es defensa nacional. Bien. Finalmente, José Ignacio, adelante. Bueno, que es muy curioso ver a Morena y al PAN discutir y competir para ver quién es el más militarizado o el que está militarizando más al país. Para eso nos queda una muestra de lo que está sucediendo en plan de la militarización del país. Y por otro lado, digo, a Eder le diría que, pues, que se fije cómo está constituida la Guardia Nacional, si realmente es civil. Y por otro lado, de quién es el mando es civil o el mando es militar. Entonces, es muy fácil decir que la Guardia Nacional es civil solo de discurso cuando está conformada a través del ejército, cuando el mando militar no es un mando civil. Y solo nada más para acabar. Una pregunta. A ver, José Ignacio, Eder, vamos a escuchar a José Ignacio y después, si quieres, te damos oportunidad. Solo para acabar, de los 36,000 homicidios, por ejemplo, que hubo en el 2020, solo 6 casos fueron presentados por la Guardia Nacional ante el Ministerio Público. Eso te habla, en parte, de la poca efectividad que tiene la Guardia Nacional en estos temas, en estas aplicaciones. No quiere decir que no sea funcional, pero en esta situación no lo es. A ver, Eder, adelante. Sí, rápido. A ver, ya dijimos que la Policía de la Ciudad de México es la que más elementos per cápita tiene en todo el país. ¿De dónde más se saca a integrantes para la Guardia Nacional si las pocas personas, si ya no hay personas que quieran integrarse ahí? Hubo una convocatoria abierta para la ciudadanía para formar la Guardia Nacional y participó el 10% de la integración de la Guardia son personas ciudadanas. ¿De dónde se saca a gente que se profesionalice como policía ciudadana si no es de las Fuerzas Armadas? Y sin embargo, el mando de la Guardia Nacional es el secretario de Seguridad Pública, la secretaria, en este caso, de Seguridad Pública y el presidente de la República. Esos dos son los mandos de la Guardia Nacional. Díganme quién es militar de estas dos personas. A ver, tenemos 30 segundos, José Ignacio y Aurora o Estefanía, si quieren responder a esta pregunta que plantea Eder. No, bueno. Pues ninguno. A ver, José Ignacio. ¿Quién de esos es militar? Pues no, ninguno. A ver, José Ignacio, adelante. ¿Querías decir algo? No, que sí es de, sobre todo para los que no estamos afiliados a ningún tipo de consigna y de defender lo indefendible, sí es curioso ver cómo se trata de defender que la Guardia Nacional no es militarizada, y más viniendo de lo que se supone que tendría que ser un movimiento de izquierda. Bien, pues se puso bueno el debate, pero tenemos que hacer una pausa para discutir otros temas en la agenda, porque la Organización Mundial de la Salud advierte que mientras la distribución desigual de vacunas persista, la COVID-19 seguirá siendo una amenaza a nivel mundial, justo cuando surge la variante Omicron,
¿Por qué los países ricos han incumplido con el compromiso COVAX? Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.